Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. En esta ocasión veremos la inaplicación de la sanción prevista para el delito de robo agravado en su primera escala punitiva de acuerdo al artículo 189, primer párrafo del Código Penal, ello en razón de la sentencia del Tribunal Constitucional 0413-2021 habeas corpus. Se puede apreciar que se cuestionan resoluciones judiciales, la primera sentencia condenatoria confirmada por una sentencia de vista, en donde se impone al beneficiario del habeas corpus una pena privativa de libertad de 12 años justamente por atribuirle la comisión del delito de robo agravado. Se plantea este habeas corpus conexo considerando que se han afectado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, la motivación debida de las resoluciones y la presunción de inocencia en conexión o en relación a la libertad personal. Por un lado, el habeas corpus es declarado improcedente, puesto que el Tribunal Constitucional señala que se excede las competencias de control constitucional al ser un tema de juicio, de culpabilidad, lo que se pretende revisar a través del habeas corpus, y se invoca el artículo 7, numeral 1 del nuevo Código Procesal Constitucional. Pero en los criterios observamos, por un lado, que se inaplica la sanción prevista en el Código Penal para esta figura, considerando que el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, tiene el poder concentrado de control de constitucionalidad, puede, de todas maneras, ejercer un control difuso en el caso concreto, como ha sucedido en amparos de habeas corpus y habeas data, con el criterio a fortiori, el que puede lo más, puede lo menos. Pero, al haber declarado improcedente el habeas corpus, pareciera que ya no tendría que pronunciarse sobre el fondo. Sin embargo, observamos que declara fundada en parte la demanda y se establece la nulidad de las sentencias puestas en cuestión, considerando una evaluación de razonabilidad y proporcionalidad de la pena prevista para el robo agravado en el primer párrafo del artículo 189. Dando cuenta que este examen de proporcionalidad se sustenta en el artículo 200 de la Constitución y que hay que observar que la determinación de la pena se da en un nivel legislativo y en un nivel judicial, y que en ese nivel legislativo se observa que el tipo penal de robo agravado ha sufrido varias modificaciones en los 30 años de vigencia del Código Penal, 6 modificaciones, en donde lo que se ha dado en todo ese tiempo ha sido un incremento de la pena. De modo tal que si comparamos el texto original del Código Penal y la pena prevista para el robo agravado en ese entonces, el mínimo eran 3 años y hoy día prácticamente se ha establecido 4 veces más en el marco mínimo de la pena los cambios, de modo tal que el mínimo actual son de 12 años de pena privativa de libertad. Esto, puesto en comparación con el marco punitivo de delitos que afectan la vida, la libertad, la integridad, pues resulta para el Tribunal Constitucional desproporcionado, de modo tal que haciendo una comparación con el marco punitivo de delitos como el homicidio simple, el aborto, la trata, el trabajo forzado, se advierte que hay, pues, lógicamente una diferencia enorme, considerando que además estamos hablando solo de un delito contra el patrimonio. Si bien es cierto, se puede considerar que estos cambios en el aspecto punitivo han sido, digamos, drásticos y nos permiten ver cómo el Estado ha respondido con una política criminal de endurecimiento de penas durante este tiempo en delitos como el robo agravado en el caso concreto, pues denota de parte del tribunal una situación que no se había dado antes. Primero, que ya había habido cuestionamientos sobre el tratamiento punitivo de algunos delitos, figuras como la reincidencia, la habitualidad, que habían sido de algún modo cuestionadas, ya no del modo concreto, sino dentro del marco del control constitucional concentrado, y el Tribunal Constitucional había señalado que era importante tomar en consideración que eran medidas de política criminal y que había que sopesar que eran por razones de seguridad pública. Entonces colocaba, por un lado, el tema de la proporcionalidad de la pena justificada como una medida de política criminal en pro de la seguridad de todos, y no advierte, como se ha hecho en este caso concreto, justamente esta carencia de sistemática que ya tiene nuestro Código Penal, justamente por esta gran cantidad de modificaciones que no han obedecido
a una racionalidad, a una proporcionalidad, y que ahora el tribunal se observa, en este caso en concreto, abandonando ese criterio de que la seguridad pública de alguna manera justifica este tratamiento excesivo que se han venido dando algunas fórmulas delictivas. Luego nos sorprende también que al resolver el caso concreto sugiera que en todo caso al emitirse una nueva sentencia se tenga que imponer una pena, pero una pena mínima prevista para el robo en su fórmula base, en su fórmula simple. Entonces, este es uno de los ejemplos en donde se puede observar claramente el exceso del poder constitucional cuando invade las competencias de la justicia penal ordinaria, afecta de algún modo el principio de legalidad, que es un principio rector en nuestro ámbito, pero además impone, en este caso, una situación de una pena que corresponde a la fórmula base del robo, artículo 188 del Código Penal, cuyo extremo mínimo sería 3 años. Y que, imagínense la diferencia abismal entre 12 años de pena privativa de libertad, ahora a considerar 3 años de pena privativa de libertad. No solamente hay afectación a la proporcionalidad por excesos, también existe afectación a la proporcionalidad por defecto. Y creo que este es un caso que nos permite ver esta situación, que además establecería un precedente, entiendo yo, para otros casos donde se ha dado reclamos por tutela judicial efectiva, motivación de resoluciones, plazo razonable, debido proceso, en casos de robos agravados con penas como las que hemos visto y donde el Tribunal Constitucional no hizo este examen de proporcionalidad o razonabilidad, que definitivamente es particular, pero que además excedería el marco de competencias de la justicia constitucional. Gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega.